Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En Bolívar crece la tensión por cuenta de las intimidaciones contra líderes sociales y educadores. Integrantes de las mesas de víctimas denuncian que en Bojayá, ahora Chocó, se conmemoran 17 años de la masacre en Bellavista que dejó 119 Un nuevo muertos. desplazamiento masivo se registra en el departamento del Cauca. Según las investigaciones, se trata de 58 familias que por temor a los enfrentamientos entre disidentes de las FARC y el ELN decidieron abandonar sus tierras en zona rural de Guapi. Colombia, al igual que muchos países en el mundo, ha sido víctima del conflicto armado interno. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, aproximadamente más de 7 millones de personas han sido desplazadas desde el año 1985. Desplazamientos forzados gracias al conflicto que ha existido por parte del Estado colombiano y los actores armados al margen de la ley. Cabe aclarar que esta cifra que brinda la Organización de Naciones Unidas es una cifra que no cuenta con total veracidad, ya que hay muchos desplazados que el gobierno ha dejado a un lado e incluso son las víctimas quienes han decidido silenciar su voz, pues prefieren no recordar aquello que marcó sus vidas para siempre. Hoy en Hablemos dedicamos este programa al corazón del Acuerdo de Paz, firmado en el año 2016 por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC. Diálogos de Paz, un programa dedicado a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Una vez más, buenos días a todos nuestros oyentes. Como ya lo dijimos anteriormente, este es un programa dedicado a todas las víctimas del conflicto armado. Por eso me encuentro hoy en cabina con Dayana Herrera, mi compañera en el día de hoy, que me va a ayudar a contextualizarlos un poco más sobre los grandes invitados que tenemos en esta mañana para que ustedes puedan aclarar muchas dudas sobre lo que ha sido el posacuerdo en Colombia. Claro que sí, Paula. Así como tú lo has dicho, las personas que hoy están reunidas con nosotras quieren brindar su testimonio desde la perspectiva de ser víctima en el conflicto armado, pero también cómo han podido transformar sus vidas a través del liderazgo en diferentes regiones. Por eso es que hoy queremos hacerle un homenaje a todas las víctimas y con esto las personas que hoy tenemos acá quieren aclararle dudas a toda esa población que aún desconoce muchas situaciones del conflicto armado. Así es, Dayana, y una de esas grandes invitadas que tenemos el día de hoy es Luz Aida. ¿Y quién mejor que una víctima directa de este conflicto para que contextualice un poco a nuestros oyentes de lo que realmente ha sido la guerra en nuestro país? Bueno, mi nombre es Luz Aida Angulo. Vengo desplazada de Barbacoas, Nariño. Me desplacé en 1991, fue mi primer desplazamiento. Bueno, el desplazamiento mío fue por lo que mis padres no quisieron vender sus tierras. Les ofrecieron una plata para que les vendieran la tierra, pero esas tierras nuestras han sido herencia de nuestros antepasados, entonces siempre las han heredado los hijos, pasa de abuelos a hijos y bueno, de mano en mano hasta llegar a de nosotros, ¿no? Allá como lo que vale es el poder de la palabra, ¿no? Y allá no se tenía escritura, no se tenía nada de eso, porque en ese tiempo no habían esas normas, esas leyes, ¿no? Ahora es que ya uno ve que todo le han puesto dueño. Llegaron, no nos encapucharon y nos dieron 24 horas para salir. Mi papá hizo resistencia, él se quedó, pero nosotras algunas de las hijas sí salimos porque nos llevaron, más que todo a las mujeres,
nos llevaron y eso fue muy traumático porque pasaron cosas increíbles que no me gusta contar ya, porque ya quiero sanar, ya quiero dejar eso en el pasado. No quiero recordar porque vuelve otra vez toda la mente, ¿no? Pero fue muy traumático porque hubo mucha violación, mucha tortura, mucho miedo, mucho de todo. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país. La firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo, que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Presidente, usted inició este evento abriéndole las puertas a la paz. Ahora lo invitamos a que cierre este capítulo de la historia de Colombia con su firma a nombre de todos los colombianos. Firma en este momento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Es casi imposible no conmoverse con historias como la de los Zaida. Como ella, millones de víctimas vivieron esta atroz guerra. ¿Pero qué consideran ellos que haga falta realmente en el proceso de paz y que aún no se ha tenido en cuenta? Pues en la restitución de paz, que sería importante para nosotros. Yo creo que la sanación personal, espiritual, que como decía, que nos restituyan nuestras tierras, que miren que nosotros somos las víctimas, que nosotros somos los que fuimos desalojados y pues que no nos miren con la misma garantía que miran al victimario, ¿no? Yo creo que hoy en día inclusive el victimario tiene más garantía que las víctimas, que hemos perdido todo, que hemos dejado todo en la sangre, la dignidad, la virginidad, la hermandad. Todo se acabó, lo que nosotros, el compartir en familia, todo eso se acabó porque ya no es de la misma manera, ¿no? Entonces, en la inclusión de la paz y en los acuerdos de paz se debería trabajar mucho en cuanto a esto, ¿no? La inclusión de nosotros las víctimas y las garantías de los derechos, porque no es solamente decir vamos a reparar a las víctimas y cuando ve uno que la reparación, si es una familia de 8 o 10 personas, no le llegan 300,000 pesos y eso no puede ser reparación. Entonces, aunque yo creo que esto uno nunca se va a sentir reparado porque nada te repara cuando pierdes familias, cuando pierdes todo, cuando pierdes una vida establecida, cuando pierdes todo lo que tenías a tu entorno, lo que constituía tu vida, lo que donde Dios te había plantado y te arrancan de esa manera, eso no se repara, porque Dios nos había puesto para que estuviéramos cuidando nuestra naturaleza, que era lo que hacíamos y que comiéramos de lo que Él nos había puesto ahí en nuestro campo, ¿no? Luz Zaida tiene toda la razón en lo que dice, ya que muchas víctimas del conflicto armado quedan con lo que se llama un trastorno de estrés postraumático. Entonces es necesario que el Estado les garantice esta atención psicológica para que ellas puedan comenzar a realizar un proceso en el cual comiencen a curar esas heridas emocionales. Totalmente de acuerdo contigo, Dayana, y es que no es solo la restitución o la indemnización que están solicitando las víctimas, sino también ese apoyo emocional y moral que necesitan tras todo lo que han tenido que vivir, que pasar y por supuesto esos recuerdos que aún quedan en su mente. Hoy nos acompaña otra invitada, es un ejemplo a seguir definitivamente, víctima también del conflicto armado, pero ha logrado superarse a través de los fondos de reparación que la unidad de víctimas tiene, como lo es el de la educación.
abogada en el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a María Alejandra Ramírez a nuestro programa. Buenos días a todos y todas en la mesa, a todos los oyentes. Es realmente para mí un honor poder estar aquí con ustedes. No, el honor es para nosotros el tenerte acá hoy con todos nuestros oyentes. De verdad que muchísimas gracias. Queremos preguntarte qué fue lo que te inspiró a estudiar Derecho. Cuéntanos. Bueno, yo creo que la mayoría de personas que escogemos el derecho como profesión es porque estamos cansados de las injusticias que vemos todos los días y queremos cambiar esa realidad. Por mi parte, desde los 12 años quise ser abogada, pero a los 15 años, cuando entré a ser parte de los millones de víctimas que hay en Colombia, creí que no lo lograría porque las circunstancias de mi vida cambiaron totalmente. No obstante, hoy soy abogada gracias a las oportunidades que brinda la ley de víctimas, y aquí debo decir algo sobre ella. Y es que de todas las medidas de reparación que allí se contemplan, la de la educación es la mejor de todas, porque la educación es algo que nadie te puede quitar y sobre todo es algo que puedes transmitir. Cuando dentro de un núcleo familiar al menos una persona logra acceder a educación superior, la calidad de vida de ese núcleo familiar cambia totalmente y todas las oportunidades que allí pueden aparecer son muchas. Entonces yo siempre he creído y soy una total creyente que la educación es la mejor medida de reparación para todas y todos los víctimas del conflicto. Tienes toda la razón, en eso estamos de acuerdo, Alejandra. Yo pienso que la educación es algo que no se le puede quitar a nadie y es la mejor forma de reparar a las víctimas y de construir país. Quiero hacerte una pregunta y es explícitamente sobre la ley 1448 que vence el próximo junio del 2021, donde hay más de 25.000 solicitudes por parte de campesinos que reclaman sus predios, los cuales pues no han sido atendidos. ¿Cuál consideras tú que ha sido la falla del Estado colombiano para no darle prioridad a estos casos cuando se está precisamente en un proceso de transición de paz? Creo que la principal falla es la falta de personal para atender y darle trámite a todas estas solicitudes. Por un lado tenemos a los funcionarios de la unidad de tierras que no dan abasto y por otro lado tenemos el sistema judicial que es cada vez más congestionado y menos eficaz, porque aunque hayan juzgados y tribunales especializados y con competencia exclusiva para conocer de estos casos, no son los suficientes para el alto volumen de peticiones. Alejandra, muchas víctimas han adelantado procesos para obtener la indemnización por parte del Estado. Sin embargo, han pasado años y no han logrado obtenerla. ¿Qué proceso legal podrían abrir o qué leyes amparan este tipo de solicitudes que no tienen respuesta alguna? Bueno, este es un tema muy álgido y por eso voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera es que todas las víctimas queremos que nos entreguen nuestra indemnización administrativa ya. Y la verdad es que la unidad no tiene la capacidad financiera para pagarnos a todas y a todos en el mismo momento. Es por eso que aquí pido un poco de paciencia, porque pues primero se están haciendo pagos a grupos y poblaciones priorizadas. Sin embargo, y aquí viene mi segunda parte de la respuesta, es que en la unidad reciben solicitudes de indemnización, pero no las tramitan con eficiencia. Y cuando digo esto, no hago referencia al pago, porque como ya lo dije, el pago depende de una asignación presupuestal. Me estoy refiriendo a la emisión del acto administrativo que te otorga o te rechaza la indemnización administrativa. Se reciben estas solicitudes, pero el proceso para que te digan si estás admitido o si te vamos a reconocer esta indemnización, pues siempre es muy demorado. Actualmente este procedimiento lo reglamenta la resolución 1049 de 2019, que ha creado 3 rutas para realizar la solicitud de indemnización administrativa. La primera ruta es la ruta prioritaria, que está dirigida a aquellas víctimas de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, que son aquellas que tienen alguna enfermedad ruinosa, discapacidad o que tienen más de 70 años. La otra ruta es la ruta general, que es para víctimas incluidas en el registro único de víctimas que no cumplan con estos criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad y que además no hayan radicado su solicitud antes del 6 de junio de 2018. Es decir, en la ruta general van todas aquellas personas que están radicando su solicitud de indemnización después del 6 de junio de 2018.
Y la tercera es la ruta transitoria, y a esta es a la que te refieres cuando me dices que hay personas que llevan años y años esperando la indemnización. Entonces, esta ruta transitoria se creó para aquellas solicitudes de indemnización que se radicaron antes del 6 de junio de 2018 y que a la fecha de expedición de esta resolución, es decir, 2019, no habían sido resueltas. Esos casos, en teoría, estaban siendo revisados por la unidad y pues iban a responder, a dar una respuesta de fondo, y tenían plazo para responder hasta junio del 2019, o sea, hasta junio del año pasado, cosa que en muchos casos no ha sucedido, inclusive en el de mi familia, que nosotros radicamos la solicitud de indemnización antes de esa fecha y es el momento en que no nos han emitido un acto administrativo. En este caso específico que nos cuentas tú, Alejandra, incluso personal, en el que también radicaste ya la solicitud y no hay respuesta, ¿qué le recomiendas al resto de víctimas, de colombianos que nos están escuchando en este momento, para que puedan responderle ya por fin, el gobierno responda por todo esto que ha pasado y obtengan su indemnización? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es mi recomendación? Primero, que se comuniquen con la unidad, que llamen a los teléfonos o que a través del portal web de la unidad soliciten información sobre el estado de su indemnización, y aquí tendríamos dos opciones. La primera es que si la unidad les dice que su caso está por ruta transitoria, que son estas personas que llevamos esperando desde hace mucho tiempo, en específico desde antes del 6 de junio de 2018, y que debimos tener un acto administrativo a más tardar en junio de 2019, yo lo que les recomiendo es que una vez les digan que sí, que ustedes están por ruta transitoria, pero que no les han emitido el acto administrativo, radiquen un derecho de petición a la unidad a través de la página web de esta universidad, solicitando que les den información sobre por qué no han emitido el acto administrativo. Si pasados 15 días hábiles no les dan respuesta, lo mejor es interponer una acción de tutela o una acción de cumplimiento. De esta forma, un juez de la República les ordenará a la unidad para las víctimas emitir un acto administrativo donde les reconocen o no su derecho a la indemnización. En el caso que les digan que no hay ninguna solicitud de reconocimiento de indemnización, porque puede pasar, muchas veces confundimos la solicitud de inclusión en el registro único de víctimas con la solicitud de indemnización. Muchas personas podemos estar incluidas en el registro único de víctimas, pero no hemos solicitado la indemnización. Entonces, si les dicen que efectivamente no aparece ninguna solicitud de reconocimiento de indemnización, lo que deben hacer es radicar los documentos que ellos les soliciten. Una vez enviados estos documentos, ustedes deben seguir llamando con frecuencia y sobre todo con mucha paciencia, porque es muy difícil comunicarse con las líneas de atención de la unidad, porque es mucha la gente que está llamando y poco el personal que está respondiendo. Entonces ustedes llaman y llaman, eso sí les digo, les toca estar como súper pegados al teléfono y teniendo días disponibles para llamar y llamar y llamar, y preguntar cómo va el trámite. Si una vez pasados 120 días hábiles después de que hayan radicado los documentos y no les han dado respuesta, pueden hacer lo mismo que les recomendé hace un momento. Radicar un derecho de petición, solicitando información sobre por qué no han expedido el acto administrativo, y si no les contestan, radicar una acción de tutela o una acción de cumplimiento. Aquí quiero que algo les quede muy claro, y es que con este procedimiento que les estoy diciendo que hagan, en especial con el derecho de petición y la tutela, esto no significa que les van a pagar ya o que la tutela sea el medio para que a ustedes les paguen, no. Ya la Corte Constitucional se pronunció al respecto y a través de la tutela no se puede solicitar que les paguen, porque esto no depende de la unidad, sino depende del presupuesto que la unidad tiene para cubrir todas las indemnizaciones. Lo que significa es que si todo esto pasa, o sea, si ustedes radican la tutela o la acción de cumplimiento para que les respondan sobre el por qué no han emitido el acto administrativo, o en su defecto lo que hagan es emitir el acto administrativo, esto lo que significa es que les van a dar un documento donde les dicen si les van a pagar o no les van a pagar una indemnización.
Si les dicen que no les van a pagar una indemnización, pues al ser un acto administrativo tiene los recursos de ley, entonces deberían interponerlos. Una vez se notifiquen de estos, deberían interponerlos. Y si les dicen que sí son beneficiarios, que sí se les reconoce esta indemnización administrativa, lo que deben hacer es simplemente esperar hasta que haya una asignación presupuestal y les puedan hacer el pago. Bueno, Alejandra nos aclara varias dudas a todas las víctimas del conflicto armado, a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por esta información. Esperamos que de verdad esto sea de mucha ayuda para que puedan tener su indemnización pronto, para que puedan agilizar todos los trámites, así con todo lo que nos ha contado ella, que es muy importante y que muchos no conocemos porque realmente, sencillamente no hay garantías, no hay un manual de instrucciones donde te indiquen precisamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Dayana, tú me quieres contar también de otra invitada, gracias a Alejandra nuevamente, me quieres también contar de otra invitada, voy a darte el paso a ti para que tú misma la presentes. Me parece pertinente en este momento del programa comenzar a hablar del papel de las lideresas, de esas lideresas que han sido víctimas del conflicto armado y que se han empoderado para poder realizar una labor imprescindible en cada región de su ciudad. Por eso quiero darle la bienvenida a Fátima Muriel. Ella es presidenta de la organización Tejedoras de Vida del Putumayo. Como bien sabemos, el Putumayo ha sido una de las ciudades más afectadas por el conflicto armado, tanto por las extintas FARC y actualmente por el ELN y los paramilitares. Así que me parece muy importante conocer cuál es la visión de ella respecto a lo que actualmente sucede con el proceso de paz y cuál es una de las claves para poder construir una paz estable y duradera en cada región que ha sufrido la guerra en este país. Mi nombre es Fátima Muriel Silva, soy la presidenta de la Asociación de Alianza de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. Pues lo más importante es mantener durante 20 años una asociación de organizaciones de mujeres. Son 65 organizaciones y estarlas apoyando con proyectos de formación y atención para su empoderamiento, tanto personal como comunitario, a pesar de las muchas dificultades como son la presencia de los actores armados por la disputa del territorio, el narcotráfico, el feminicidio. Entonces no sabemos quiénes que nos están matando, ni entendemos el mensaje, pero sí entendemos el mensaje de miedo y de temor que quieren someternos a las mujeres al silencio y a la lógica del control y dominio sobre nuestros cuerpos y sobre los comportamientos de vida. Como sabrás, Putumayo es el segundo departamento con mayor porcentaje de cultivos ilícitos, con el 17% del total nacional, más o menos 29.000 hectáreas en el 2018. Del total de las 29.589 hectáreas, solo 9.978 están vinculadas al programa de erradicación voluntaria. Pero el gobierno no les ha cumplido y entonces ha habido muchos problemas por los pactos que firmaron para la reforma rural integral y los programas PENIS, pero eso no tuvo ningún cumplimiento. Estas son las voces de las víctimas de Colombia, sus testimonios. Todo sobre cómo han tenido que sobrellevar el peso de la guerra en sus vidas. Mujeres admirables, capaces y sobre todo ejemplares. Hoy siguen de pie en la lucha por concebir un país en paz, con la vocación de apoyar y ayudar a quienes comparten con ellas esta devastadora experiencia. Tras la elección de Iván Duque como el próximo presidente de Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos inició el proceso de transición. El actual mandatario designó al equipo que entregará las riendas del país a su sucesor,
Duque deberá asumir varios retos tras la toma de posesión, entre ellos la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC, que prometió modificar, así como decidir si avanza o no el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, expresa su disposición a reunirse con el presidente electo para exponer sus puntos de vista sobre la implementación del acuerdo de paz. Es necesario que se imponga la sensatez. Lo que el país demanda es una paz integral que nos conduzca a la esperada reconciliación. Nosotros lo que le hemos dicho a Colombia es que no vamos a hacer trizas los acuerdos, pero a garantizar que la paz sea para todos los colombianos. 8:10 en Colombia, el que fuera el número 2 de la guerrilla de las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, ha reaparecido el día de hoy en un video junto con otros ex líderes de este grupo para anunciar una nueva etapa de lucha armada. Desde Londres, el presidente Iván Duque destacó los avances de su gobierno en la implementación de los acuerdos. Cuando empezó nuestro gobierno se habían adelantado 2 planes de desarrollo con enfoque territorial, hoy hay 16. Frente a la calumnia, siempre la mejor respuesta es la evidencia y los resultados. La continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. El ex jefe negociador de paz aparece rodeado de un grupo de guerrilleros donde anuncia que buscará alianzas con la guerrilla del ELN. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta. Han pasado 4 años desde la firma del acuerdo de paz en Colombia. Sin embargo, muchas de las víctimas aún no han sido restituidas. Disidencias de las FARC continúan aterrorizando al país. El actual gobierno, que en vez de seguir por la misma línea de construir una paz estable y duradera, intenta tapar cada vez más los asesinatos de líderes sociales que levantan su voz y exigen sus derechos. Hoy se levantan nuevamente las amenazas contra quienes quieren contar la verdad, contra quienes exigen tener una vida digna y sobre todo desean gozar de un derecho fundamental como lo es la paz.